Conjunto. Vamos a entrar a definir qué es conjunto. Conjunto es un grupo de elementos con una o más características comunes. Ejemplos. A es el conjunto de los números pares. Otro ejemplo. B es el conjunto de números impares. Otro ejemplo. El conjunto de los estudiantes del curso 601. Ahora, es decir, podemos afirmar entonces que si tenemos un grupo de elementos que tienen una o más características comunes, cuando hablo de características comunes se refieren a propiedades, cualidades que tiene ese grupo de elementos. Aquí podemos identificar cuando digo A es el conjunto de números pares que vamos a representar con letra mayúscula al conjunto. Por ejemplo, el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C, con letra mayúscula. ¿Qué significa eso? Que cuando mencionemos los números, los elementos, en este caso los números del conjunto de los números pares, estaremos escribiéndolos en números separados por comas o en letras minúsculas separados por comas. Tal como hemos explicado, entonces los conjuntos vamos a tenerlos que los representamos en mayúsculas: A, B, C, mientras sus elementos vamos a representarlos en minúsculas y vamos a encerrarlos en llave y separados por comas, de este modo. El primer ejemplo que habíamos visto es el conjunto de los números pares. Tenemos acá que abrimos la llave y escribimos los elementos del conjunto de los números pares: 2, 4, 6, 8, para mencionar algunos. Vamos a cerrarlo aquí. Este es el conjunto de los números pares. Entonces, repetimos entonces que el conjunto vamos a representar con mayúscula, mientras los elementos, es decir, las unidades que componen el conjunto, vamos a escribirlas entre llaves, tal como lo vemos acá. Aquí tenemos la llave y esta otra llave, y cada uno de los elementos va a estar separado por comas, tal como está indicado aquí. Están separados por comas. Ahora bien, también podemos representar, por ejemplo, el conjunto de los números impares. También lo podemos representar no solamente por llaves, entonces ya tenemos una representación de los conjuntos, una en donde siempre vamos a representar el conjunto con mayúscula, tal como está indicado aquí, y sus elementos vamos a colocarlo entre llaves y separado cada uno de los elementos por una coma. Ahora, cuando yo utilizo una gráfica, una línea cerrada, y los elementos los coloco en su interior, pero separados por puntos, estamos hablando del diagrama de Venn. También podemos encontrarlo de este modo: otra línea cerrada, y en su interior van a estar separados por puntos sus elementos. Veamos otro ejemplo. Tengo el conjunto D, conformado por el conjunto de las vocales. Entonces, cuando yo lo represento de este modo, indicando las vocales A, E, I, O
U, estoy haciendo uso de una representación de los conjuntos, ¿sí? Una representación o una definición, en este caso cuando menciono todos los elementos de una definición por extensión. Esta es una definición por extensión. En esta parte de arriba podemos hablar de que esa es otra forma de definir el conjunto. Y esta tiene una particularidad que encierra en una sola expresión, en una forma reducida o concreta, la característica de esas letras. Estamos hablando que son vocales. Y entonces estamos hablando, en este caso estamos hablando de una definición por comprensión. Entonces tenemos que tener claro entonces que cuando hablo que voy a definir un conjunto por extensión, voy a mencionar a todos los elementos que conforman ese conjunto, tal como está señalado aquí, como lo podemos apreciar aquí, el conjunto de las vocales. Entonces las vocales están compuestas por A, E, I, O, U, es decir, todos los elementos que conforman ese conjunto. Eso se llama una definición por extensión. Y cuando menciono solamente una cualidad de ese conjunto de letras, en este caso digo que son vocales, estoy hablando de una definición por comprensión. Es decir, una reducción, una compresión de una cualidad específica de esas letras que la distinguen de los demás conjuntos de letras. Por ejemplo, de las consonantes. Por lo tanto, entonces podemos concluir que un conjunto se puede definir de dos formas, por extensión y por comprensión. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, cuando hablo del conjunto de los días de la semana. Entonces, el conjunto de los días de la semana, esta sería entonces una definición por comprensión, ¿sí? Porque es una forma reducida sin mencionar los días o los elementos de ese conjunto. Pero si yo menciono los días, entonces estoy hablando todos los días de ese conjunto, entonces estoy hablando de una definición por conjunto, por extensión. Por ejemplo, si yo digo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Cuando yo escribo todos los elementos que componen el conjunto, en este caso el conjunto de los días de la semana, estoy haciendo una definición de ese conjunto por extensión. Bueno, entonces existen, haciendo un recuento, un repaso, que un conjunto se puede definir de dos formas, por extensión y por comprensión. Aquí tenemos las dos definiciones que podemos leer. Y en cuanto a la comprensión, sí es importante destacar que hay una simbología muy característica para hablar de la comprensión. La comprensión siempre se refiere a una propiedad que tiene ese conjunto y que va a poder representar a cada uno de los elementos de una forma reducida. Y vamos a utilizar esta notación, es decir, esta simbología, que va a variar, como es lógico, por la propiedad que tenga ese
conjunto de elementos. Y se lee así: A es el conjunto de todas las X. A es el conjunto de todas las X, tal que X tiene la propiedad P. ¿Sí? Esta es una generalización y lo que pretende es explicar cómo vamos a construir una definición de un conjunto por comprensión. Veamos entonces algunos ejercicios modelos para resolver las prácticas. Veamos este ejemplo modelo para poder realizar las prácticas. Dice letra A: representa los siguientes conjuntos por extensión. Primer punto o primer ejercicio va a ser, o práctica, los números pares comprendidos entre 9 y 19. Entonces vamos a copiar cada uno de los elementos comprendidos entre 9 y 19 por extensión. Es decir, tenemos que escribir y mencionarlos. Vamos a hacerlo. Vamos a llamarlo a ese conjunto Y. Va a ser igual. Entonces, ¿cuáles son esos números que están entre 9 y 19? Sería entonces 10, con pares comprendidos. Sería 10, 12, recuerde que son números pares, 14, 16, 18, ya 20 no, porque debe estar entre 9 y 19. Eso sería entonces los números comprendidos pares entre 9 y 19. Cuando menciono todos los elementos de ese conjunto, estoy haciendo una definición por extensión, que es lo que me está pidiendo este ejercicio. Ahora bien, si el problema fuera que representara este conjunto por extensión, lo graficara mediante un diagrama de Venn, pues lo representaría de este modo, con el diagrama de Venn. Graficamos a través de una línea cerrada. Podemos hacer así: conjunto Y, y ahí colocamos los números. Recuerde que tiene que tener un puntico: 10, 12, 14, 16 y 18. Esta sería entonces la gráfica de Venn de este conjunto de números pares comprendidos entre 9 y 19 por extensión. Bueno, en la práctica letra D, nos piden definir por extensión cada uno de los siguientes conjuntos. Vamos a hacerlo para el número 1, el problema número 1. Se lee: A es igual a X tal que X es un mes del año. Esta es una definición por comprensión. Hay que convertir la extensión. Es decir, vamos a mencionar todos los elementos del año. Vamos a colocarlo acá. Por extensión sería entonces enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En este caso estoy definiéndolo por extensión a este conjunto.